Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que, la verdad, es bastante contraintuitiva, pero muy potente. ¿Cómo es posible que la propia estabilidad económica pueda, de alguna manera, plantar la semilla de su propia destrucción? Pues para descubrirlo, vamos a analizar a fondo la hipótesis de Hyman Minsky. Esta es, ni más ni menos, la pregunta central que el economista Hyman Minsky se propuso responder. Y su teoría, ya veréis, nos da una perspectiva fascinante, una lente muy poderosa para entender esos ciclos de auge y caída que vemos constantemente en el mundo financiero. A ver, para entender bien el esquema de Minsky tenemos que empezar por un concepto que es la piedra angular de todo, los cobros netos. Pensemos en esto de una forma sencilla. Es el dinero contante y sonante que genera una empresa o una familia con su actividad normal. Es decir, después de pagar los gastos del día a día, pero, y esto es importante, antes de empezar a devolver los préstamos. Es básicamente el flujo de caja que queda disponible para hacer frente a esas deudas. Bien, pues ahora que tenemos claro qué son los cobros netos, veamos cómo definen la primera fase del modelo de Minsky. Hablamos de la financiación cubierta, que vendría a ser como los cimientos de un sistema financiero sano y estable. En esta situación, la de una posición cubierta, la cosa es muy simple. Los flujos de caja, ese dinero que entra, son más que suficientes para pagar todas las deudas. Y no solo los intereses, sino también el principal, y además con un margen de seguridad bastante cómodo. Vamos, que una empresa o una persona con este tipo de financiación está pisando sobre seguro. Es totalmente capaz de pagar todo lo que debe usando únicamente el dinero que genera por sí misma. No depende de nadie más. Pero claro, Minsky se dio cuenta de algo. Cuando las cosas van bien durante mucho tiempo, cuando hay estabilidad, la gente tiende a confiarse. Y esa confianza anima a tomar más riesgos, lo que nos lleva derechitos a la siguiente etapa del ciclo. Y aquí el panorama cambia. Fijaos, los cobros netos todavía dan para pagar los intereses de la deuda, pero ya no alcanzan para devolver el principal. ¿Qué significa esto? Pues que el deudor se ve obligado a pedir un nuevo préstamo para pagar el anterior, lo que se conoce como refinanciar la deuda. Entonces, el punto crucial aquí es este. Un deudor en la fase especulativa técnicamente sigue siendo solvente. A largo plazo podría pagar. Pero, y es un pero muy grande, su supervivencia a corto plazo ya no depende de sí mismo. Ahora depende por completo de los mercados financieros, de que alguien esté dispuesto a seguir prestándole dinero para mantenerse a flote. Como os podéis imaginar, esta dependencia de la refinanciación puede llevar a una situación todavía más frágil, más peligrosa. Una fase que Minsky bautizó con un nombre que seguro que os suena: Ponzi, en honor al famoso estafador Charles Ponzi. Ya estamos en la zona roja. En esta fase, el dinero que entra no da ni siquiera para pagar los intereses. La única salida es pedir más y más dinero prestado, solo para pagar los intereses de lo que ya se debe. La deuda, como es lógico, empieza a crecer de forma exponencial. La supervivencia aquí se convierte en un juego muy peligroso. La única esperanza es vender activos, casas, acciones, lo que sea, en un mercado que no para de subir. Se depende de que los precios sigan y sigan inflándose para poder cubrir una deuda que es cada vez más grande. Es una auténtica burbuja. Ahora viene lo más interesante de la teoría de Minsky. Él sostenía que estas tres categorías, cubierta, especulativa y Ponzi, no son etiquetas fijas, para nada. Forman parte de un ciclo, un sistema dinámico y fluido donde las cosas pueden cambiar. Mirad, una posición que hoy es perfectamente segura, una posición cubierta, se puede deteriorar. Si de repente los ingresos bajan o si los tipos de interés suben, esa posición puede pasar a ser especulativa. Y si las cosas empeoran todavía más, podría acabar convirtiéndose en una posición Ponzi. Pero, ojo, este viaje también puede hacerse en sentido contrario. No todo es negativo. Si las condiciones económicas mejoran, por ejemplo, si los ingresos suben o los tipos de interés bajan, un deudor puede volver poco a poco hacia una posición mucho más estable y segura. Bueno, y después de todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran lección que nos deja Minsky? Y sobre todo, ¿por qué su teoría sigue siendo tan importante hoy en día? Pues la lección final de Minsky es en realidad una gran advertencia, una paradoja. Y es que la estabilidad es en sí misma desestabilizadora. Suena raro, ¿verdad? Lo que quiere decir es que los largos periodos de calma, de prosperidad económica, nos hacen bajar la guardia. Generan un exceso de confianza, de complacencia, que es precisamente lo que nos anima a tomar esos riesgos que, tarde o temprano, acaban provocando la siguiente crisis. Lo bueno de este modelo es que no sirve solo para explicar el pasado. Nos da una herramienta increíblemente útil para analizar lo que está pasando ahora mismo. Y claro, nos deja con una pregunta final. Una pregunta muy importante sobre la que reflexionar. Si miramos el ciclo económico actual, ¿en qué fase de Minsky diríamos que nos encontramos?